Un ranchero solitario dio cobijo a un adolescente nativo. Para la mañana siguiente, sus guerreros le saludarían en silencio. Pero antes, Clayton Morse tenía que sobrevivir a la noche. El chico yacía desangrándose en la tierra, fuera de su cerca. Aún tenía flechas clavadas en el hombro y en el muslo. Clayton estaba en su porche, con el rifle en la mano, observando al joven nativo luchar por respirar. Por allí, ayudar a uno de ellos significaba firmar tu propia sentencia de muerte. El resto de los rancheros ya se lo habían dejado claro. Las manos curtidas de Clayton apretaron aún más el arma. A sus 45 años había aprendido a mantenerse lejos de los problemas, sobre todo de aquellos que venían con pintura de guerra y marcas tribales. Lo sensato sería volver dentro, cerrar la puerta y fingir que no había visto nada. Pero el crío no podía tener más de 16. Sus ojos encontraron los de Clayton a través de los 6 metros de polvo que le separaban. Ojos oscuros y desesperados que le recordaban a alguien a quien preferiría olvidar. Su hijo tendría ahora esa edad si la fiebre no se lo hubiera llevado 3 inviernos atrás. Clayton soltó una maldición entre dientes y apoyó el rifle en la barandilla del porche. Caminó hacia el adolescente herido, cada paso sintiéndose como una traición a todo lo que sus vecinos defendían. El muchacho intentó arrastrarse hacia atrás, el miedo cruzándole el rostro, pero sus heridas le impedían moverse. Tranquilo, dijo Clayton, arrodillándose a su lado. No voy a hacerte daño. La sangre empapaba la camisa de ante del chico. Las flechas habían sido partidas, seguramente durante su huida de quienquiera que le hubiera dejado así. Clayton había visto suficientes heridas para saber que eran graves, pero no mortales si se trataban bien. El chico habló en su lengua, palabras que Clayton no entendía, pero cuyo significado era evidente. Estaba pidiendo que no le mataran. ¿Cómo te llamas, hijo?, preguntó Clayton mientras ya empezaba a levantarlo. K, susurró él. Clayton medio cargó, medio arrastró a K hasta su cabaña. El muchacho pesaba menos de lo esperado. Probablemente no había comido bien en días. Al llegar a los escalones del porche, Clayton vio algo que le heló la sangre. Huellas recientes de caballos en el barro junto al lindero de su propiedad. Varios jinetes, monturas sin errar. Les habían estado vigilando. Dentro de la cabaña, Clayton colocó a K sobre la mesa de la cocina y encendió todas las lámparas que tenía. Las heridas de flecha necesitaban atención inmediata. Pero el verdadero problema acababa de empezar. A través de la ventana, veía sombras moverse entre los árboles que rodeaban su terreno. Ya no estaban solos. Cuando Clayton alcanzó sus suministros médicos, K le agarró la muñeca con sorprendente fuerza. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, repitiendo una y otra vez la misma palabra. Guasu. Guasiku. Clayton no hablaba esa lengua, pero entendió lo suficiente para saber que no era bueno. Y por las sombras moviéndose en su pradera, aquello de lo que K intentaba advertirle ya estaba allí. La palabra que repetía significaba hombre blanco en su idioma. Pero la forma en que la decía llevaba una advertencia que Clayton empezaba a comprender. El chico no tenía miedo de él. Tenía miedo por él. Clayton presionó un paño limpio contra la herida del hombro de K, intentando detener la hemorragia. El adolescente se estremeció, pero no gritó. Por la única ventana de la cabaña, las sombras se movían con propósito entre los árboles. ¿Cuántos había? ¿5? ¿10? Había perdido la cuenta tras las primeras siluetas. Son tu gente, murmuró Clayton, más para sí mismo que para Kaya. ¿Por qué me estás advirtiendo? K respiraba con dificultad, pero sus ojos siguieron fijos en el rostro de Clayton. Señaló débilmente hacia la ventana y luego se llevó un dedo al cuello en un gesto de corte. El mensaje estaba claro. Clayton había escuchado historias de otros rancheros. Los nativos no negociaban cuando encontraban a sus jóvenes retenidos por colonos blancos. Venían de noche, rápidos y silenciosos, sin dejar más rastro que granjas quemadas y huesos dispersos. Pero esto se sentía distinto. Clayton continuó trabajando en las heridas, con las manos firmes a pesar del miedo que le subía por la espalda.
Había sido soldado antes de probar suerte como ranchero, antes de que su mujer muriera al dar a luz a su hijo. Antes de que la fiebre se llevara también al chico. Sabía distinguir entre un ataque, ¿qué? Una prueba. Un silbido suave sonó fuera, seguido por una respuesta desde la dirección opuesta. Se estaban comunicando, coordinando. Clayton se detuvo, escuchando el patrón de los sonidos. 3 silbidos largos, 2 cortos, luego silencio. La mano de K volvió a buscar el brazo de Clayton. Esta vez su agarre fue suave, casi agradecido. Habló en inglés, con la voz apenas audible. «¿Podrías haberme dejado ahí?» «Sí», respondió Clayton, enhebrando una aguja para coser los cortes más profundos. «Podría haberlo hecho». «¿Por qué no lo hiciste?» Clayton meditó la pregunta mientras trabajaba. Sus vecinos le llamarían idiota. El gobierno territorial le tacharía de traidor. Su instinto de supervivencia le gritaba que sacara al chico fuera y atrancara la puerta. «Tuve un hijo una vez», dijo al fin. «De tu edad». K asintió despacio, la comprensión fluyendo entre ambos sin necesidad de más palabras. Otro silbido sonó fuera. Más cercano esta vez, ya no estaban a más de 40 o 50 metros. Ahora formaban un círculo suelto alrededor de la propiedad. Esperaban. ¿Atacarán?, preguntó Clayton. K cerró los ojos, el dolor marcado en su rostro joven. Depende. ¿De qué? De si creen que eres como los demás. Clayton sabía lo que eso significaba. Demasiados rancheros habían disparado primero y preguntado después cuando se trataba de nativos. Demasiados hablaban de ganado robado, graneros quemados, viajeros desaparecidos. Pero esos mismos rancheros guardaban historias de tierras arrebatadas, aguas envenenadas y tratados rotos. La aguja se le resbaló y Clayton soltó una maldición. Sus manos no estaban tan firmes como pensaba. ¿Y cuál es la diferencia?, preguntó. «Entre yo y los otros». K abrió los ojos, estudiando el rostro de Clayton bajo la luz de las lámparas. «Los otros nunca me habrían metido dentro». Un nuevo sonido llegó desde fuera. El suave relincho de caballos. Pero no los ponis sin errar de la partida guerrera. Estos eran caballos pesados, con herraduras de hierro, avanzando rápido sobre terreno duro. A Clayton se le heló la sangre. Jinetes acercándose. K intentó incorporarse, el pánico cruzando su rostro. ¿Cuántos? Clayton se agachó bajo la ventana. A lo lejos, antorchas se movían entre la oscuridad. 4 jinetes, quizás 5, dirigiéndose directamente hacia su propiedad. «Mis vecinos», dijo Clayton con amargura. «Debieron ver la luz de mis lámparas». La situación acababa de volverse infinitamente más complicada. Fuera, los guerreros nativos esperaban entre las sombras, y ahora se acercaban colonos blancos con armas y preguntas que Clayton no podía responder. El chico sobre su mesa estaba a punto de convertirse en el centro de una guerra. Los jinetes estaban ya lo bastante cerca como para que Clayton escuchara sus voces en el aire nocturno. Voces enfadadas hablando de huellas, de reses desaparecidas y de que ya era hora de mandar un mensaje. «Escóndete», dijo Clayton, pero K negó con la cabeza. «No esconder. Huelen sangre. Entran buscando». Tenía razón. La cabaña olía a hierbas medicinales y al metal de la sangre fresca. Cualquiera que entrara sabría exactamente lo que había ocurrido allí. Los cascos retumbaron cada vez más cerca. Clayton agarró su rifle y se movió hacia la puerta, pero la voz de K le detuvo. «Si me das a ellos», dijo en voz baja, «los guerreros recordarán». Clayton lo entendió. Los nativos que esperaban entre los árboles no eran solo la partida de rescate de Kaya. Eran testigos. Lo que Clayton hiciera en los próximos minutos determinaría si vivía para ver el amanecer y si la frágil paz del valle sobrevivía esa noche. 3 golpes secos sacudieron la puerta. «Clayton, abre». La voz era de Jeremiah Eul, el ranchero cuya propiedad lindaba con la suya al este. «Hemos seguido un rastro hasta aquí».
Clayton respiró hondo y abrió la puerta, saliendo al exterior y cerrándola tras de sí. 4 hombres, montados a caballo, esperaban en su patio. Las antorchas proyectaban sombras danzantes en sus rostros tensos. Todos armados, todos con aspecto de esperar problemas. «Buenas noches, Jeremiah», dijo Clayton, manteniendo la voz firme. «¿Qué os trae tan tarde?» «Encontramos un rastro de sangre que lleva hasta aquí», respondió Jeremiah, escudriñando la cabaña con la mirada. «Empieza como a 2 millas al sur, cerca de donde hallamos el ganado de Hutchins desperdigado por todas partes». «Ah, sí». Clayton se movió ligeramente para bloquear la vista hacia la puerta. «Las huellas muestran que al menos uno de ellos estaba muy malherido», añadió Von Rallins, el más joven del grupo. «El rastro lleva justo hasta tu cerca». Clayton sintió el sudor en la nuca pese al fresco de la noche. Tras él, a través de las finas paredes de la cabaña, podía oír la respiración agitada de Kaya. Y, en algún punto de la oscuridad, más allá de sus visitantes, sombras pintadas de guerra esperaban su siguiente movimiento. «No he visto nada raro», mintió Clayton. «He estado dentro casi toda la tarde». El caballo de Jeremiah resopló y se movió nervioso. Los animales notaban cosas que los humanos pasaban por alto, como la presencia de depredadores cercanos. Los otros caballos estaban inquietos también. Sus jinetes luchaban por mantenerlos tranquilos. «¿Te importa si echamos un vistazo?», preguntó Jeremiah, aunque no era realmente una pregunta. «Pues sí que me importa», respondió Clayton. «Es mi propiedad». La temperatura en el patio pareció bajar 10 grados. Los 4 hombres le miraron fijamente, y Clayton vio cómo sus rostros se endurecían. La mano de Jeremiah se deslizó hacia su pistola. «Es una respuesta curiosa, Clayton», dijo despacio. «Hace que uno se pregunte qué puedes estar escondiendo. Hace que uno se pregunte por qué sus vecinos cabalgan armados hasta sus tierras sin invitación», replicó Clayton. Von Rallins soltó una risa, pero no tenía nada de humor. «Siempre fuiste demasiado blando, Morse. Incluso cuando tenías una familia que proteger, nunca tuviste estómago para hacer lo que había que hacer». El comentario le golpeó como un puñetazo, y Clayton sintió cómo se le tensaba la mandíbula. Aquellos hombres habían conocido a su mujer, le habían visto enterrar a su hijo, y ahora usaban ese dolor como arma. Pero antes de que Clayton pudiera responder, un nuevo sonido cortó la tensión, el silbido inconfundible de flechas cortando el aire. Una se clavó en el suelo, a los pies del caballo de Jeremiah. Otra se incrustó en el poste de madera de la cerca, justo al lado de la cabeza de Von. El mensaje era inconfundible: «Marchaos ahora o las próximas flechas no fallarían». Los caballos se encabritaron y giraron, mientras sus jinetes luchaban por controlar monturas que olían la muerte en el aire. La antorcha de Jeremiah se le cayó de la mano, chisporroteando en la tierra mientras los hombres desenvainaban sus armas y escudriñaban la oscuridad en busca de objetivos que no podían ver. «Emboscada», gritó Von, con el revólver ya en la mano. «No», dijo Clayton con firmeza, colocándose entre los jinetes en pánico y la línea de árboles. «Es una advertencia». «Quítate de en medio, Clayton», gruñó Jeremiah, intentando apuntar con el rifle mientras su caballo bailaba debajo de él. «Pueden estar en cualquier parte». Clayton se mantuvo firme, aunque cada instinto le gritaba que se lanzara a cubierto. Podía sentir ojos observando desde las sombras, calculando, esperando. Un solo movimiento en falso de cualquiera de los lados convertiría su propiedad en un campo de batalla. «Bajad las armas», dijo Clayton. «Todos». «Te has vuelto loco». La voz de Von se quebró entre miedo y rabia. «Acaban de dispararnos». «Han disparado por delante de vosotros», corrigió Clayton. «Gran diferencia». La verdad empezaba a imponerse a todos, guerreros lo bastante hábiles como para colocar las flechas exactamente donde querían. Podrían haberlas hundido igual de fácil en corazones o gargantas. Aquello no era un ataque. Era una demostración de fuerza.
Jeremiah consiguió por fin calmar lo suficiente a su caballo como para apuntar con el rifle hacia Clayton. «Apártate o daré por hecho que estás con ellos». Clayton sintió el peso del momento aplastándole. Tras la puerta de su cabaña yacía un chico herido que representaba todo lo que aquellos hombres temían y odiaban. En la oscuridad a su alrededor aguardaban guerreros capaces de acabar con aquella confrontación en cuestión de segundos si así lo decidían. Y entre ambos bandos solo se interponía un ranchero cansado intentando evitar una masacre. «Jeremiah», dijo Clayton en voz baja. «Tu chico, Marcus, tendrá ya unos 16 años, ¿no?» La pregunta pilló a Jeremiah desprevenido. «¿Y qué tiene eso que ver con nada?» Si Marcus estuviera tirado en algún lugar, desangrándose, y unos desconocidos lo encontraran, ¿qué querrías que hicieran? Eso es distinto, soltó Jeremiah. Marcus no es uno de ellos. No, concedió Clayton. Pero sigue siendo el hijo de alguien. Por un momento, los únicos sonidos fueron los caballos nerviosos y el murmullo lejano del viento entre la hierba. Clayton veía el conflicto dibujarse en el rostro de Jeremiah. El hombre que había sido luchaba con el colono endurecido en que se había convertido. Entonces Bond rompió el silencio con una maldición. «Ya basta. Si no te apartas, pasaremos por encima de ti». El joven ranchero alzó la pistola, pero antes de que pudiera disparar, otra flecha silbó desde la oscuridad. Esta cortó limpiamente la cartuchera de cuero de su cinturón, haciendo que el arma cayera al suelo. El mensaje era cristalino: «Podemos desarmarte cuando queramos». «Jesús mío», murmuró uno de los otros jinetes. Clayton aprovechó el momento. «Tenéis que iros ahora, todos». «No se dirán hasta casa», dijo Jeremiah, con la voz hueca al comprender lo superados que estaban. «No», respondió Clayton, aunque no estaba del todo seguro. «No lo harán». Se lo jugaba todo a su intuición de que los guerreros en la oscuridad estaban más interesados en proteger a los suyos que en iniciar una guerra. Pero si se equivocaba, si aquello era el comienzo de un conflicto mayor, acababa de firmar la sentencia de muerte de todos en el valle. Jeremiah le sostuvo la mirada un largo instante y luego bajó el rifle poco a poco. «Estás cometiendo un error, Clayton. Cuando esto se corra, deja que me preocupe yo por eso». Uno a uno, los jinetes enfundaron las armas y dieron la vuelta a sus caballos. Pero cuando se disponían a marcharse, Bond gritó por encima del hombro: «La próxima vez que vengamos, traeremos a todo el territorio con nosotros, y no pediremos permiso». Clayton los vio alejarse, sus antorchas desapareciendo en la noche. Solo cuando el sonido de los cascos se desvaneció por completo se permitió respirar de nuevo. A su espalda, la puerta de la cabaña chirrió al abrirse. K se quedó en el umbral, pálido pero alerta. «Podrías haber muerto», dijo el chico sin más. «Sí», respondió Clayton. «Y tú también». Un nuevo sonido les llevó desde la oscuridad. Pasos que se acercaban entre la hierba. Pasos lentos, deliberados, que no intentaban ocultarse. Alguien venía a hablar. Una figura emergió de las sombras, más allá de la cerca de Clayton. Alto, de hombros anchos, se movía con la gracia fluida de quien ha pasado la vida en lugares salvajes. La pintura de guerra marcaba su rostro curtido con patrones que Clayton no reconocía, y plumas de águila colgaban de su larga melena negra. Era claramente un jefe, alguien a quien los demás guerreros obedecían. K se irguió pese a sus heridas y habló rápido en su lengua. El guerrero mayor escuchó sin interrumpir, con sus ojos oscuros fijos siempre en el rostro de Clayton. Cuando el chico terminó, el silencio se tendió entre los tres como una cuerda tensa. «Tú eres Clayton Morse», dijo el guerrero en un inglés claro aunque con acento. «Lo soy». «Yo soy Takakota. K es hijo de mi hermana». Señaló al adolescente herido. «Mi sobrino me dice que elegiste ayudar en lugar de hacer daño». Clayton asintió, sin estar seguro de qué respuesta se esperaba. A su alrededor, podía sentir a otros guerreros manteniendo sus posiciones en la oscuridad,
preparados para actuar si aquella conversación salía mal. Los hombres que vinieron aquí, continuó Takakota. Querían llevárselo. Querían colgarlo, corrigió Clayton. O algo peor. La expresión de Takakota no cambió, pero algo se movió en sus ojos. ¿Y tú los detuviste? Les pedí que se marcharan con flechas a las espaldas. Clayton sintió cómo se le encendían las mejillas. No pedí tu ayuda, pero la aceptaste. Takakota dio un paso adelante, lo bastante cerca como para que Clayton viera el intrincado trabajo de cuentas de su chaleco de cuero. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Clayton pensó en su hijo muerto, en las promesas que había hecho ante una pequeña tumba bajo un roble, en la decisión de ser el tipo de hombre de quien su chico habría podido sentirse orgulloso. Porque era lo correcto, dijo simplemente. Takakota le estudió largo rato. Luego, para sorpresa de Clayton, sonrió. Mi sobrino dijo lo mismo. Dijo que podrías haberlo dejado morir, pero lo metiste dentro, le diste de comer y cuidaste sus heridas. Cualquiera con un poco de decencia habría hecho lo mismo. No, respondió Takakota con firmeza. La mayoría no lo haría. Eso hemos aprendido. Ka volvió a hablar en su lengua, haciendo una mueca cuando el movimiento tiró de sus puntos. Takakota escuchó y luego volvió la mirada hacia Clayton. Dice que perdiste a un hijo. A Clayton se le cerró la garganta. Hace 3 años. La fiebre que se llevó a muchos niños aquel invierno. ¿Sabes de eso? Nosotros también perdimos niños. La enfermedad no elige por el color de la piel. La voz de Takakota arrastraba un dolor antiguo. ¿Entiendes lo que significa perder a la familia? Clayton asintió, sin fiarse de su voz. Si tú fueras Clayton, ¿qué harías ahora? ¿Aceptar el agradecimiento de los guerreros y esperar que se marchen en paz, o pedirles que se queden y protejan acá hasta que esté completamente curado? Dímelo en los comentarios. Necesito saber qué elección tomarías, porque lo que Clayton decidiera a continuación determinaría si el valle conocería la paz o la sangre durante generaciones. Takakota metió la mano en una bolsa de cuero que llevaba al cinto y sacó algo pequeño. Mi sobrino no puede viajar esta noche. Sus heridas necesitan tiempo para sanar. Puede quedarse aquí, se ofreció Clayton de inmediato. Y cuando tus vecinos regresen, vendrán con más hombres, más armas. Clayton había intentado no pensar en esa inevitabilidad. Jeremiah no era de los que dejaban pasar algo así. Para la mañana siguiente, la noticia se habría extendido por el valle como un reguero de pólvora. Clayton Morse estaba dando refugio a nativos. Había elegido su bando por encima del suyo. Entonces ya lidiaré con eso cuando ocurra, dijo Clayton. Takakota extendió la mano, mostrando lo que había sacado de la bolsa. Era un pequeño águila tallado, no más grande que el pulgar de Clayton, hecho de piedra pulida. Perteneció al padre de mi sobrino, un hombre valiente que murió protegiendo nuestro poblado de los soldados. Takakota apretó la figura en la palma de Clayton. Querría que la tuvieras. El peso del regalo era mucho mayor de lo que sugería su tamaño. Clayton comprendió que le estaban ofreciendo algo precioso, algo que representaba confianza entre pueblos que tenían todas las razones del mundo para desconfiar el uno del otro. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de disparos lejanos resonó por el valle. Los tiros venían de la dirección por la que se habían ido Jeremiah y los suyos. 3 detonaciones rápidas, seguidas de voces que gritaban y luego silencio. La cabeza de Takakota giró hacia el sonido, su cuerpo tensándose como un lobo que percibe el peligro alrededor de la propiedad. Clayton oyó el susurro de movimientos mientras los guerreros ocultos se recolocaban. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Clayton, aunque temía conocer ya la respuesta. Takakota cerró los ojos, escuchando sonidos que Clayton no alcanzaba a distinguir. Al cabo de un momento, los abrió de nuevo, con expresión sombría. Más jinetes vienen. Muchos más. Ka se esforzó por ponerse en pie, ignorando las protestas de Clayton. Te hemos traído esto,
dijo el chico. Deberíamos irnos. No vas a ir a ninguna parte con esas heridas, respondió Clayton con firmeza. No a menos que quieras desangrarte en la hierba. El sonido de los caballos que se acercaban era cada vez más fuerte. No eran 4 jinetes esta vez, sino lo que sonaba como un pequeño ejército. Antorchas parpadeaban a lo lejos como estrellas furiosas que avanzaban rápido por la pradera hacia la propiedad de Clayton. ¿Cuántos hombres pueden reunir pronto tus vecinos?, preguntó Takakota. Clayton hizo el cálculo mentalmente. 20. Quizá 30 si van a los otros asentamientos. Todos armados, todos enfadados. ¿Y cuántos guerreros crees que he traído yo? He contado sombras para 8, quizá 10. Takakota sonrió con seriedad. 15. Pero los números quizá no importen si vienen buscando sangre. La realidad de la situación caía sobre Clayton como una manta fría. Él había tomado su decisión, pero ahora otros pagarían el precio. Si empezaban los disparos, habría muertos en ambos bandos. La frágil paz que había existido en aquel valle se haría añicos, sustituida por ese odio generacional que convertía a los vecinos en enemigos. Tiene que haber otra forma, dijo Clayton. ¿Qué sugieres? Lo preguntó Takakota. Tu gente cree que robamos su ganado, que atacamos a sus familias. No escucharán palabras. Las antorchas estaban ya lo bastante cerca como para que Clayton distinguiera a cada jinete. Jeremiah encabezaba el grupo, pero detrás de él cabalgaban hombres que Clayton reconocía de asentamientos de todo el territorio. Algunos habían montado durante horas para llegar allí. La noticia se había extendido rápido. Quieren justicia, dijo Clayton. O lo que ellos creen que es justicia. Quieren sangre, corrigió Takakota. Ka habló desde el marco de la puerta, donde se sostenía apoyado. Tío, hay algo que debes saber sobre el ganado. Ambos hombres se volvieron hacia el adolescente herido. Tenía el rostro pálido, pero la mirada firme. No fuimos nosotros quienes lo tomamos, continuó Ka. Pero sé quién lo hizo. Los jinetes que se acercaban estaban ya tan cerca que Clayton podía distinguir voces individuales. Alguien gritaba órdenes, organizando a los hombres en grupos. No venían a hablar. Venían a rodear su propiedad y registrarla por la fuerza. ¿Quién se llevó el ganado?, preguntó Clayton. Hombres blancos, respondió Ka. 3, quizá 4. Arrearon la manada hacia el norte, en dirección a los campamentos mineros. Los vimos hace 2 días. ¿Por qué no se lo dijisteis a los rancheros?, preguntó Clayton. La risa de Ka fue amarga. Nos habrían creído o habrían supuesto que mentíamos para proteger a los nuestros. El chico tenía razón. En aquel clima de sospecha y miedo, el testimonio de un nativo valdría menos que nada a ojos de la mayoría de colonos. Podría incluso verse como otra provocación. ¿Puedes demostrarlo?, le preguntó Takakota a su sobrino. Las huellas siguen allí, si la lluvia no se las ha llevado. Y herí a uno de ellos con una flecha antes de que escaparan. Un hombre grande, con barba roja. A Clayton se le heló la sangre. Red McKinnon. ¿Le conoces?, preguntó Takakota. Ladrón de ganado, cuatrero, asesino a sueldo. Las autoridades territoriales lo buscan desde hace meses. Clayton maldijo en voz baja. Ha estado utilizando los conflictos entre colonos y nativos como tapadera para sus operaciones. Las piezas encajaban por fin. La banda de McKinnon robaba ganado y lo hacía parecer obra de incursiones nativas. Las verdaderas víctimas cargaban con la culpa mientras los ladrones vendían el ganado robado a campamentos mineros que no hacían preguntas. Todos salían ganando, excepto los inocentes. Los jinetes habían llegado ya a la cerca de Clayton. 37 hombres, según su cuenta, todos armados, todos con cara de preferir disparar antes que hablar. Jeremiah alzó la mano, y el grupo se detuvo justo fuera del alcance de las flechas. Clayton Morse. La voz de Jeremiah se oyó clara a través de la distancia.
Sabemos que estás dando cobijo a hostiles. Entrégalos y quizá te dejemos vivir. Clayton dio un paso al frente, sintiendo el peso de 15 guerreros observándole desde las sombras y de 2 culturas equilibradas al borde de la guerra. Tengo algo que deciros, gritó. Algo sobre vuestro ganado desaparecido. Pero incluso mientras hablaba, veía a algunos jinetes desplegarse, empezando a acercar su propiedad. Tampoco ellos habían venido a hablar. El tiempo se acababa. Vuestro ganado no lo robaron los nativos, gritó Clayton. Lo tomó la banda de Red de Mefekinnon. Jeremiah espoleó a su caballo más cerca, deteniéndose justo en el borde de lo que debía de considerar zona segura. ¡Qué oportuno, Clayton! Muy oportuno. El chico al que estoy ayudando los vio hacerlo. Puede describir a los hombres, la dirección que tomaron, todo. La palabra de un salvaje. Von Ralin se había acercado cabalgando junto a Jeremiah, con el rostro deformado por el desprecio. ¿Esperas que nos creamos eso? Clayton veía como el resto de jinetes seguía extendiéndose alrededor de su propiedad. No habían venido por justicia. Habían venido por venganza. Y nada de lo que dijera cambiaría sus mentes. Pero Takakota avanzó, entrando en el círculo de luz de las antorchas donde todos los jinetes podían verle con claridad. «Soy Takakota de los Lakota», gritó en su inglés acentuado. «Líder de estos guerreros. Si queréis luchar, lucharemos. Pero primero escucharéis la verdad». Un murmullo recorrió a los jinetes reunidos. Algunos alzaron sus armas, pero Jeremiah levantó una mano para detenerlos. «Di lo que tengas que decir», dijo Jeremiah. «Pero hazlo rápido». Hace 3 lunas de invierno, mi sobrino vio a hombres blancos arreando ganado robado hacia el norte, a los campamentos mineros. Uno de ellos, grande, con pelo rojo en la cara. Mi sobrino le disparó una flecha antes de que escaparan. «Red de Mefekinnon», gritó alguien entre la multitud. «Tiene barba roja y ha estado golpeando ranchos por todo el territorio». «Cállate, Davis», le cortó Von. Podían haber oído ese nombre en cualquier parte, pero Clayton vio la duda aparecer en algunos rostros. Mefekinnon era conocido en toda la región, un hombre que usaría cualquier excusa para cubrir sus crímenes. Takakota siguió, con la voz llevada por el aire nocturno. «Vuestro ganado desaparecido lleva vuestras marcas, sí. Id a los campamentos mineros del norte. Los encontraréis allí, vendidos por ladrones blancos que os dejaron culparnos a nosotros de sus delitos». «Aunque eso sea verdad», dijo Jeremiah, «no cambia el hecho de que estáis pisando nuestras tierras». «Solo hemos venido a recuperar a nuestro herido», respondió Takakota. «Este hombre», señaló a Clayton, «eligió la misericordia en lugar del odio. Podría haber dejado morir a mi sobrino. En cambio, lo metió en su casa, curó sus heridas, arriesgó su propia vida para protegerlo». Clayton sintió el peso de todas aquellas miradas sobre él, tanto de los colonos enfurecidos como de los guerreros ocultos. Todo pendía del hilo de los próximos instantes. «¿Por qué deberíamos creer nada de esto?», exigió Von. Antes de que nadie pudiera responder, se oyó el galope de un caballo procedente del norte. Un solo jinete avanzaba deprisa, exprimiendo a su montura al límite. Cuando la figura entró en el círculo de luz de las antorchas, Clayton lo reconoció. Tom Davis, uno de los hombres que se habían dispersado alrededor de la propiedad. Davis contuvo a su agotado caballo y gritó, sin aliento: «Jeremiah. Hemos encontrado huellas que van hacia el norte, justo como han dicho, y hay sangre en las rocas donde alguien fue alcanzado por una flecha». El silencio que siguió fue ensordecedor. Jeremiah permaneció inmóvil sobre su caballo, mirando a Clayton. A su alrededor, el resto de los jinetes empezaron a mirarse entre sí, indecisos. La certeza que los había traído hasta allí se resquebrajaba. «Podría ser coincidencia», dijo Von. Pero su voz ya no sonaba convencida. «Podría ser una prueba», replicó Clayton. «La cuestión es si estáis dispuestos a empezar una guerra basándoos en la posibilidad de estar equivocados».
Takakota se acercó a la cerca. Propongo algo. Enviad hombres a revisar los campamentos mineros. Si encontráis allí vuestro ganado vendido por ladrones blancos, sabréis la verdad. Si no. Se encogió de hombros. Entonces nos someteremos a la justicia que queráis. ¿Y mientras tanto? Preguntó Jeremiah. Mientras tanto, mi sobrino se recupera de sus heridas bajo el cuidado de este hombre. Cuando esté lo bastante fuerte para viajar, abandonaremos vuestro territorio y no volveremos. Clayton vio la lucha interna reflejarse en el rostro de Jeremiah. Una parte práctica reconocía la lógica de la propuesta de Takakota, pero la parte que llevaba años alimentando el miedo y la rabia pedía soluciones más simples. Entonces Ka salió de la cabaña, apoyándose pesadamente en el marco de la puerta, pero de pie por sus propios medios. La juventud del chico era evidente incluso a la luz temblorosa de las antorchas. Apenas era más que un niño. ¿Es a este a quien habéis venido a matar?, preguntó Clayton en voz baja. ¿A un chico herido? La pregunta flotó en el aire como el humo de sus antorchas. Y lenta, inevitablemente, algunos jinetes empezaron a bajar sus armas. Jeremiah fue el primero en enfundar la suya. El gesto se propagó como una ola entre el grupo, y uno a uno, otros le imitaron. No todos. Bon y unos pocos más duros mantuvieron las armas listas, pero bastó para inclinar la balanza lejos de la violencia. 3 días, dijo Jeremiah por fin. Enviaremos hombres a revisar los campamentos mineros. Si encontramos ese ganado. Lo encontraréis, aseguró Takakota con tranquila confianza. Y si no, entonces tendréis vuestra respuesta sobre en quién confiar. Clayton sintió como una parte de la tensión abandonaba sus hombros, pero sabía que la situación seguía siendo frágil. 3 días no eran muchos, y aún había hombres en aquel grupo que preferían disparar a dialogar. Como si leyera sus pensamientos, Bon intervino. ¿Qué nos garantiza que no atacarán otros ranchos mientras estamos fuera? Si los dejamos aquí, quedamos vendidos. Responderé por ellos, dijo Clayton. Se quedarán en mi propiedad, bajo mi vigilancia. Tu palabra contra nuestra seguridad, se burló Bon. No es gran garantía. Pero Takakota también tenía respuesta para eso. Elegid a 3 de vuestros hombres para que se queden a vigilar. Pueden acampar donde vean esta cabaña, observar todo lo que ocurra. Si rompemos la palabra, podrán cabalgar a pedir ayuda. La propuesta era razonable y Jeremiah lo sabía. Tras unos instantes de reflexión, asintió. Davis, tú, Miller y Hutchins os quedáis aquí. Vigilad. Si alguien hace un movimiento extraño, cabalgáis a toda prisa hacia el pueblo. Los 3 elegidos no parecían entusiasmados con el encargo, pero desmontaron y empezaron a instalar el campamento en el límite de la propiedad de Clayton. El resto de los jinetes se preparó para marcharse, no sin antes lanzar sus advertencias. Más vale que esto sea como dices, Clayton, gritó Jeremiah mientras giraba su caballo. Porque si te equivocas, si esto es algún tipo de treta. No lo es, respondió Clayton. Y lo sabréis muy pronto. Los jinetes se alejaron en grupos, sus antorchas desvaneciéndose en la noche como estrellas fugaces. Pronto, solo quedaron los 3 vigilantes, encendiendo un pequeño fuego y preparándose para una guardia que se adivinaba incómoda. Clayton ayudó a Ka a volver al interior mientras Takakota hablaba en voz baja con sus guerreros ocultos. Fuera lo que fuera que les dijo, el resultado fue que la mayoría de las sombras se disolvieron en la oscuridad. Solo 2 o 3 permanecieron, presumiblemente para vigilar a los vigilantes. Dentro de la cabaña, Clayton volvió a ocuparse de las heridas de Ka mientras el chico dormía inquieto sobre la mesa de la cocina. Takakota se sentó en una silla junto a la ventana, sin relajarse del todo, siempre atento. ¿Crees que encontrarán el ganado?, preguntó Clayton. La banda de Mfekinnon no es sutil, respondió Takakota. Habrán dejado rastros y un hombre herido con barba roja será recordado en los campamentos mineros. ¿Y si de algún modo no encuentran pruebas?
Takakota guardó silencio un largo rato. Entonces mi sobrino y yo afrontaremos lo que venga. Pero tú no deberías sufrir por mostrar compasión. Clayton negó con la cabeza. Ahora estamos juntos en esto. El amanecer llegó despacio, tiñendo el cielo del este de tonos rosa y dorado. Clayton se había quedado dormido en su silla, pero el sonido de caballos acercándose le despertó al instante. Por la ventana vio aproximarse jinetes. No eran colonos enfurecidos esta vez. Cabalgaban con el paso medido de quienes vuelven de una misión cumplida. Jeremiah desmontó junto a la cerca de Clayton y se acercó a la puerta. Su expresión era indescifrable cuando Clayton abrió. «Los hemos encontrado», dijo simplemente. Todo el ganado de Hutchins, más reses de otros 3 ranchos, vendiéndose en el campamento minero de Mfeckinnon, tal como dijo el chico. El alivio inundó a Clayton. Y Mfeckinnon. Herido de un tiro cuando intentaba escapar. Tenía una herida de flecha en el hombro, cicatrizando, pero aún reciente. Jeremiah miró más allá de Clayton hacia K, que estaba incorporado sobre la mesa. «Tienes buena puntería, chico». K asintió con seriedad. «Robaba a gente que trabaja duro por lo que tiene». «Ya». Jeremiah pareció luchar con algo. «Parece que te debemos una disculpa. A todos». Takakota se levantó de su silla y se acercó a la puerta. «Las disculpas no son necesarias, solo el entendimiento». Durante la hora siguiente, el resto de la partida de búsqueda fue regresando, junto con la noticia de que las autoridades territoriales perseguían al resto de la banda de Mfeckinnon. La crisis había terminado, pero Clayton sintió que algo más importante acababa de empezar. Cuando Takakota se preparaba para marcharse con su sobrino, ya lo bastante fuerte para viajar, se detuvo en la puerta de Clayton. «Mi pueblo tiene una costumbre», dijo. «Cuando alguien muestra una gran bondad, lo recordamos y honramos esa memoria». «No necesito honores», respondió Clayton. «Quizá no. Pero has ganado algo más valioso, respeto entre nuestros pueblos». A la mañana siguiente, temprano, Clayton despertó y encontró su patio lleno de figuras silenciosas. 15 guerreros estaban montados en perfecta formación, la pintura de guerra brillando a la luz del alba. Al frente cabalgaban Takakota y K a su lado. Cuando Clayton salió al porche, cada guerrero alzó la mano derecha en un gesto de respeto y gratitud. No se pronunciaron palabras, pero no hacían falta. El mensaje era claro: honraban al hombre que había elegido la compasión sobre el miedo. Luego, tan silenciosamente como habían llegado, cabalgaron hacia el sol naciente. Clayton permaneció mucho rato en el porche después de que desaparecieran, sintiendo algo que no experimentaba desde hacía años: la sensación de haber hecho algo que importaba, algo de lo que su hijo habría estado orgulloso. En su mano aún tenía el pequeño águila tallada que Takakota le había regalado. Y por primera vez desde que la fiebre se llevó a su chico, Clayton Morse sonrió. Ahora haz clic en el vídeo que aparece en pantalla, porque la siguiente historia lleva algo que no se puede explicar, solo sentir, y cuando termine no seguirás siendo el mismo. Haz clic en el vídeo.